¿Puede una democracia funcionar cuando las carreteras se convierten en trincheras políticas? Bolivia vive desde hace más de un mes una nueva escalada de protestas y bloqueos en distintos puntos del país, con una economía bajo presión, escasez de divisas y combustible, así como una sostenida crisis interna en el propio gobierno de Rodrigo Paz. Esta nación andina vive una crisis política sin que se vean salidas pacíficas a la vista. Hoy analizamos las causas, los actores y los posibles escenarios de esta nueva conmoción institucional junto al politólogo e investigador Franz Flores. ¿Qué factores están detrás de las protestas? ¿Qué respuesta ha adoptado el gobierno de Paz para gestionar la crisis? Y más aún, ¿es justificable que los bloqueos de una democracia sean la única manera de hacer oposición y atentar intencionalmente contra el derecho de millones? ¿Qué consecuencias tendrán los bloqueos para el futuro democrático del país? Estas y otras cuestiones serán abordadas en profundidad en el episodio de hoy en Mirada Semanal. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, como habíamos hablado en la introducción y que de alguna manera pues nos convoca un poco la comprensión de lo que está ocurriendo ahorita mismo en Bolivia, quisimos, bueno, una vez más invitamos al programa y de verdad agradecemos muchísimo el tiempo para su participación a nuestro querido Franz Flores, que de alguna manera pues ha sido como una referencia también para entender un poco esta complejidad, no nada más desde el punto de vista estrictamente institucional, sino también desde el punto de vista también social. Así que bueno, Franz, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, me gustaría, porque claro, lo último es que conversábamos, estábamos hablando de un sistema electoral bastante particular, con muchos cambios, con muchos aspectos importantes en lo reglamentario, en lo institucional, pero claro, había un terreno político muy característico y que, bueno, en su momento lo definimos en este programa, pero claro, no han pasado ni siquiera un año, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría un poco, ¿cuál es tu valoración? ¿Cuáles son estos elementos principales para entender la Bolivia del 2026? Y gracias por tu tiempo, adelante. No, pues gracias a ustedes. Un gran saludo a María, a Javier y por supuesto a Manuel. Bueno, son varios elementos que se pueden tomar en cuenta. Para empezar, yo diría que hay dos clivajes en Bolivia que siempre están ahí, ¿no? Estos que separan, digamos, las aguas en la política. Uno es el clivaje territorial, ¿no? La parte occidental del país, andina, digamos, piensa distinto que las zonas bajas del país que están ancladas en el oriente. Y esto suele reflotar como regionalismo, ¿no? Como identidades territoriales muy fuertes que oponen a Occidente y a Oriente, ¿no? Pero en Bolivia también hay otro clivaje, un clivaje étnico, ¿no? Como ustedes saben, en varios países de Latinoamérica, pero en especial en Bolivia, la República de Bolivia en 1825 nace como negando su otredad indígena, ¿no? Niega la presencia indígena y por lo tanto no les da derechos políticos, económicos y sociales a una parte de un país que es ampliamente mayoritaria en Bolivia, ¿no? Y esto ha permanecido después de la República, pasando por una revolución muy fuerte, que fue la revolución de 1952, donde se dio a los indígenas la posibilidad de votar y además se les dio tierras, ¿no? Y esto ha permanecido, ¿no? Hasta el año 2009, en que, digamos, en el gobierno de Evo Morales se da la nueva constitución política del Estado que reconoce al Estado boliviano como plurinacional. Este era, digamos, la gran solución al problema de este clivaje, ¿no? Se creía que este clivaje, que se expresaba muchas veces como racismo, con el Estado plurinacional se iba a resolver. Pues bien, ahora estamos en el año 2026, a muchos años de la promulgación de esta nueva constitución y seguimos en lo mismo. ¿Sí? Si uno ve los discursos de los movilizados, tanto los que están en contra como los que están a favor, hay pues sin duda que la gente está razonando desde su identidad étnica, los movilizados y también los que no lo están con ellos, diríamos. Ese es un elemento, digamos, de largo plazo más estructural, diríamos, ¿no? Pero ahí yo añadiría algunos otros más, digamos, más de corto plazo, ¿no? Que tiene que ver con el nuevo gobierno de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz
ya vimos en una anterior reunión, ¿verdad? Logró el 32% de los votos en primera vuelta, ¿no? Y en segunda vuelta logró más del 50%, pero digamos que ese 32% era su base electoral. Sin embargo, terminó por ser, no por ser su base política, finalmente, porque ese 32%, si uno hace los cálculos, es un voto que sobre todo estaba anclado en los bastiones electorales del MAS. Y son justamente estos bastiones electorales del MAS los que ahora están pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz. Entonces, digamos que el sistema político boliviano desde el 2025 adolece de un problema de representación política, ¿sí? Las personas que han ido a las urnas no necesariamente se sienten representadas por los partidos que finalmente han cosechado los votos. Y esto también es importante de decirlo, también se refleja en la numerosa cantidad de votos nulos que casi casi le gana al tercer lugar, que fue, digamos, la consigna lanzada por Evo Morales antes de las elecciones. Entonces, el gobierno de Paz ya llega con un déficit de representación. Pero este déficit de representación, él añade aún un poco más para incrementar este déficit, ¿no? Por un lado, se pelea con o se distancia de su vicepresidente, que era, digamos, a mi juicio, el canal del gobierno con los sectores populares, porque los sectores populares muchas veces habían votado por Rodrigo Paz, pensando en realidad votar por Edman Lara, el vicepresidente. Entonces, al romper, creo, con su vicepresidente, también se rompió un canal de comunicación muy importante. Y Claro, y es luego, una, disculpa que te interrumpa, pero también es que se da una ruptura muy pronta, ¿no? Y aparte de eso, que también tiene la particularidad que es una figura política curiosa, ¿no? Porque además de ser influencer y TikToker, es un tipo que tiene una capacidad de influencia también importante, ¿no? Y que de una vez, al menos de un mes de mandato, pues que haya habido, se haya dado esa ruptura, pues evidentemente habla también de un problema interno, ¿no? De gobernabilidad de su propio equipo de gobierno, ¿no? claro, fue un tema interno, la ruptura con Edman Lara, con su vicepresidente, fue un tema interno que debía de resolverse de forma política, ni siquiera institucional, era una forma política, ¿no? Era de, digamos, reconocer el arrastre electoral que había contribuido la figura, evidentemente, de TikToker de Edman Lara, ¿no? Pero era reconocerlo políticamente, digamos, con una presencia del vicepresidente en el gabinete de Rodrigo Paz. Nada de eso pasó. Se le dio la cartera de justicia y luego se cerró la cartera de justicia, es decir, lo sacaron a su ministro de una forma mala, o sea, no solo sacaron al ministro, sino cerraron la cartera de justicia, ¿no? Y por otro lado, normalmente el presidente viaja al exterior, pero se sacó un decreto que aunque esté lejos del país, el vicepresidente no puede asumir la presidencia, es decir, que Rodrigo Paz sigue despachando desde el lugar donde esté, fuera de Claro. Bolivia. O sea, reduce Con al todo lo que este vicepresidente. precedente le ofrece, pues, a la ya complicada situación política y sobre todo a esa lucha de narrativas, ¿no? Y en ese sentido me gustaría incorporar a Manolo para que nos dé también sus apreciaciones y preguntas, ya que, bueno, la protesta particularmente, en este caso, pues también es una protesta que ha pasado ya no tan solo a la protesta simbólica, sino ha pasado ya a lo que es a la protesta de bloqueos de camino, o sea, la beligerancia particularmente ya agresiva y peligrosa, por lo menos de este grupo de los ponchos rojos, entre otros, obviamente llama la atención no tan solo al propio Bolívar, sino también a la propia comunidad regional, ¿no? Adelante, Manolo. Hola, bueno, Franz, me alegra que estés con nosotros en esta jornada. Mira, voy a hacer hacerte una pregunta al final, pero sobre todo una primera reflexión, un poco al calor de la comparación que se puede dar del caso boliviano al contexto en general latinoamericano, ¿no? Del momento, ¿no? La victoria de Paz supuso un alineamiento en lo que se estaba viendo venir como un cambio de tendencia en la vida política de la región, ¿no? Pero también había, esto me refiero en términos programáticos o ideológicos, pero también en términos de la simbología
de, una vez más, en el presidencialismo latinoamericano, de alguien que llega con una coalición interna muy frágil, tanto como se está señalando en el ámbito de la propia candidatura presidencial y vicepresidencial, ¿no? Que estamos viendo que era absolutamente frágil, como también con respecto a la bancada que pudiera apoyarle en el Congreso, ¿no? Entonces, tenemos un escenario, por consiguiente, de un candidato que sí que tiene un fuerte capital político, en este caso el ser hijo de un presidente, y que llega además en un momento muy crítico, porque el partido que ha dominado la vida política boliviana durante 20 años, el MAS, pues estaba en una situación muy crítica. Y como bien ha señalado, ¿no? En la primera vuelta obtiene apenas un 30% de los votos, pero ojo, es mucho más de lo que Keiko Fujimori, casi el doble de lo que Keiko Fujimori ha obtenido en la primera vuelta. Y ya no digamos el otro candidato, el candidato Sánchez, ¿no? O sea Bolivia se sitúa en un terreno intermedio entre los dos países próximos andinos, ¿no? Uno es el caso peruano, pero también el otro es el caso colombiano, en el que los dos candidatos, en este caso más votados, han tenido más del 40% de los votos. Pero evidentemente Paz, con ese 30 y pocos por ciento de los votos, logra esa justa mayoría en un país que, como bien has señalado, tiene elementos de polarización muy severos. Entonces, ahora viene mi pregunta, ¿no? ¿En qué papel está jugando en todo esto Evo Morales, ¿no? ¿Cuál es el papel, cuál es el significado de su figura en la política boliviana hoy? Bueno, quizás es posible retrotraernos a su papel en la primera vuelta, ¿no? En la primera vuelta electoral, él ordenó a sus seguidores, a su militancia, que opten por el voto nulo. Y el voto nulo logró casi ganarle al tercer lugar que en la votación. Es decir, nunca se vio una votación, una opción por el voto nulo tan fuerte como esta, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Y en la segunda vuelta no tuvo candidato, no dijo nada y se supone que veía bien que Rodrigo Paz gane las elecciones, ¿no? Y después, bueno, la presencia política de Evo Morales un poco se diluyó. Por primera vez, los titulares de los periódicos y buena parte del contenido mismo de los periódicos no tenían a Evo Morales como principal protagonista, ¿no? Su principal protagonista pasó a ser, por supuesto, el presidente Paz, Edman Lara, las peleas con Edman Lara, el decreto para la nivelación del precio de los hidrocarburos y diferentes elementos. Sin embargo, a partir de la emergencia, hace 30 días, justamente de estas movilizaciones, las versiones periodísticas y las versiones de los políticos, es que quien está detrás de estas movilizaciones es no solamente Evo Morales, sino es también el narcotráfico, ¿no? Y ya se sabe que la receta ahí sería clara. Si es Evo Morales el que está detrás, ¿por qué no se lo captura de una vez, ¿no? Se lo lleva a la cárcel y con eso se soluciona todo. Sin embargo, ahí yo no creo del todo que la presencia y la influencia de Evo Morales en la política boliviana sea tan grande. Lo que yo creo es que, apelando a varios estudios que se han hecho sobre movimientos sociales en Bolivia, los movimientos sociales están actuando de manera autónoma en esta movilización. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque aparentemente el gobierno de Rodrigo Paz ha roto un pacto que ya estaba inscrito en el gobierno de Evo Morales, en el que las organizaciones sociales recibían una serie de ventajas, una serie de prebendas, una serie de, no sé, de subvenciones, ¿no? A cambio de generarle lealtad política al gobierno de turno. Rodrigo Paz rompió con esto, o por lo menos rompió parcialmente con esto, y esto naturalmente generó un disgusto de parte de la élite política sindical en Bolivia y estamos en este camino, ¿no? Por eso mismo, porque no hay una ligación directa con Evo Morales, es que este movimiento carece de liderazgo. Es decir, el Claro. gobierno
llama a la negociación y sin embargo no sabe con quién va a negociar. No hay un solo líder que vaya a la mesa de negociaciones con Rodrigo Paz, pero tampoco existe un proyecto político alternativo que no sea pedir simplemente que Rodrigo Paz deje la presidencia. Claro, y que en ese sentido hay un elemento también importante, preparando precisamente el material de este episodio, era que también de alguna manera el MAS, como agente político histórico ya, tradicional, que ha sido pieza central, por supuesto, además de Evo Morales, de la política boliviana de las últimas 2 décadas, pues evidentemente esa ausencia y el no tener representación política dentro de las instituciones, pues obviamente al quedar esa ausencia allí evidentemente genera también una preocupación de cómo gestionar el conflicto institucionalmente, ¿no? Obviamente, y en ese sentido, pues me gustaría un poco también incorporar a Marisabel con sus apreciaciones, porque claro, esto también tiene muchas otras aristas, ¿no? Sobre todo el tema comunicacional, que me gustaría que en su momento lo conversáramos, ¿no? Pero bueno, me gustaría también incorporar tu valoración, Marisabel, adelante. Bueno, Franz, un gusto tenerte de nuevo con nosotros, Igualmente. ¿verdad? Que es muy valioso no solamente la precisión, sino la lectura que se hace, porque yo me he encontrado con que hay expertos, analistas, que incorporan el factor Morales y su capacidad de movilización, pero también he encontrado que algunos plantean que esto no es un problema de un solo sector. Y eso que has mencionado sobre la probable incursión o influencia detrás de estas manifestaciones, del negocio, de la industria del narcotráfico, eso pudiera justamente vincularse con el hecho de que esta es una crisis multifactorial que va mucho más allá del movimiento social que está alineado al expresidente Morales, ¿no? Porque aquí lo que queda claro es, y a partir de esa valoración que hace sobre la ruptura de un pacto, es que desde un principio, cuando el candidato Paz planteó la necesidad de, por ejemplo, eliminar subsidios, ajustar el precio del combustible, eso no fue ni fue una sorpresa, ni fue algo que lo hizo de manera, digamos, que ocultó su intención. Eso estuvo planteado en la campaña. Entonces, si unimos esas piezas en este rompecabezas, hay múltiples sectores, esos sectores probablemente no todos están alineados en el mismo sentido. Mm, El factor del vicepresidente es importante, pero no es el único, claro. ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros interpretar que se esté planteando a estas alturas del juego la renuncia del presidente, ¿no? Eso quiere decir, eh, por ejemplo, que hay fuerza en estas manifestaciones, así sean cada una que responda a una aspiración, a una necesidad o a lo que hablas de la ruptura del compromiso, del pacto. Eh, ¿Es posible pensar que la presidencia muy joven de Zamora esté en peligro? ¿Pueden estas protestas, bloqueos, estamos hablando de que hay zonas a donde no llegan alimentos? Eh, ¿Cuánto puede resistir Bolivia esta situación y qué tan profundo puede ser el daño como para que el presidente renuncie? ¿Cuál es ese escenario? Sí, ¿Cómo, ese cómo? umbral de dolor, pues también, ¿no? Sí, Sí. exacto. Ujú. O sea, en este momento es claro de que estamos viviendo una crisis de Estado. Porque si por Estado vamos a entender, ¿no?, la entidad que logra imponer orden y acatamiento a lo largo del territorio, está claro que hoy el Estado boliviano no puede imponer orden. ¿Por qué? Porque las calles están cortadas en gran parte del país. Actualmente se dice que existen 90 bloqueos a lo largo del país. Entonces, el Estado está en crisis, ¿no? El Estado no está logrando ser tal. Y esto es algo lamentablemente no de ahora.
en Bolivia, sino es un Estado débil, digamos, desde hace tiempo, ¿no? Y aquí vale la pena recalcar, porque esto que estamos pasando puede parecer una novedad, pero en la historia política reciente boliviana no lo es. Bajo estas mismas circunstancias, en 2003 renunció Gonzalo Sánchez de Lozada a la vicepresidencia. Ujú. En estas mismas circunstancias renunció Carlos Mesa en el año 2005, en ambos casos bajo el liderazgo de Evo Morales, que estaba en la oposición. No. En el año 2019, bajo estas mismas circunstancias de bloqueo y de calles, el movimiento pitita, ¿verdad?, de derecha, termina por derrocar a nada menos que a Evo Morales. Y hoy estamos en las mismas circunstancias, No, y que ¿no? aparte, para ilustrar un poquito, y sería bueno si nos pudieras ayudar en esto también, Franz, también tiene que ver la geografía del país, ¿no? Una geografía que evidentemente tiene muchas, digamos, una dependencia de sus calles, sobre todo considerando que Bolivia no tiene salida al mar, ¿no? Y que de alguna manera también la capital o las grandes ciudades también dependen directamente de esa red de caminos, ¿no? Claro, es una geografía bastante rugosa, digamos, no es plana, entonces obliga a tener una sola vía de llegada, digamos, viable entre los departamentos, ¿no? Pero quizás la novedad más grande, y ahí voy a la apuesta política finalmente que ha hecho para salir de esta crisis Rodrigo Paz, es que ninguna de estas movilizaciones que yo he citado, que han terminado en el derrumbamiento del presidente, del gobierno han pasado de los 19 días, de los 20 días. Estamos actualmente entrando ya al 35 día de bloqueo y más o menos se avisora la solución, pero el gobierno creo que consciente muy bien de que es un Estado débil, que aún lanzando una medida de fuerza, como sería un estado de sitio, que como ustedes suprime los derechos políticos, ¿verdad?, de varias personas, ¿no? Quizás Rodrigo Paz percibe de que ni así va a poder imponer orden y acatamiento, aún dictando estado de sitio. Entonces, ¿qué ha hecho Rodrigo Paz? Ya se verá después con los resultados, ¿verdad? En algún momento habrá resultados, una salida a este problema. Ha apostado al cansancio de los movilizados, ¿no? Y los movilizados han hecho todo lo posible por no ganarse la simpatía de la población no directamente involucrada en el conflicto. Esa es también una diferencia con las anteriores movilizaciones. ¿Por qué? Porque no han dejado pasar personas, porque no han dejado pasar las ambulancias. Existen videos, eso no es fake news, existen videos que se está apedreando ambulancias, no dejan pasar oxígeno, no dejan pasar personas que están enfermas de la tercera edad. Entonces el padecimiento y el nivel del dolor, digamos, ya ha sido superado ampliamente y esto ha generado una natural animadversión de la gente no involucrada, de los citadinos, Claro. que ya están saliendo a las calles a enfrentarse a los propios movilizados, a decirles que ya es suficiente, que los precios de la carne, los productos básicos han subido excesivamente y por ese lado yo apuntaría a que esta movilización no creo que vaya a tener éxito tal como está planteado, a no Claro. ser que exista algún error de ambos lados, porque no existe la simpatía, ¿no? Por un lado, la movilización no tiene un liderazgo claro, alguien que oriente la movilización, y por otro lado, sus acciones, ya pasadas 2, 3 semanas, han despertado realmente la animadversión de la población, sobre Claro. todo del Alto y de La Paz, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría también, ya para aprovechar también de preguntarte y para aprovechar tu presencia, Franz, me gustaría hacer un par de preguntas, ¿no? Porque ciertamente para graficar, digamos, hacer como un mapa del conflicto, también es importante incorporar aquí el tema bueno, cómo estaban también las finanzas públicas y la situación que hereda, ¿no? Obviamente, Rodrigo Paz sabía a lo que se enfrentaba. Habían analistas que ciertamente hablaban de que, bueno, hay un déficit de caja. El gobierno anterior de Arce no se caracterizó precisamente por las mejoras en las condiciones económicas, ¿no? Que son también uno de los reclamos, pero particularmente me gustaría una apreciación sobre este tema, habida cuenta que, bueno, o sea, quien haya sido el elegido, pues iba a ser también bastante complejo gestionar, y mucho más ahora, como bien dice, que tiene esta sociología del conflicto donde no hay un líder definido o institucionalmente
causado por lo menos, no sé, en una bancada opositora en el Congreso o en un representante como tradicionalmente en su momento se hacía con la COP, ¿no? Que se había una mesa de negociaciones o de acuerdos alrededor de la COP y de alguna manera podría haber una contención, pero en este caso estamos hablando que ya casi que a puño desnudo, ¿no? Directamente. Sí, sí, es verdad, es lo lamentable también que está casando y puede ocurrir, ¿no? Bueno, pero claro, el gobierno de Luis Arce dejó en un estado de desastre las finanzas bolivianas, ¿no? Y el gran diagnóstico que se hacía, acertado por cierto, era que Bolivia estaba subvencionando los precios de los hidrocarburos. Y esta subvención estaba, por un lado, afectando al Tesoro General de la Nación, que tenía que comprar una gasolina y venderla a precios mucho más baratos, pero por otro lado estaba provocando también una sangría de hidrocarburos porque mucha gente, antes de diferencial de precios entre, digamos, la gasolina en Perú y la gasolina en Bolivia, lo que estaba haciendo era contrabandear la gasolina boliviana a los países limítrofes, ¿no? Entonces, el gran desafío que sí esta vez pudo enfrentar Rodrigo Paz fue justamente la nivelación de los precios de los hidrocarburos. El diésel subió en más del doble y también lo hizo más o menos a ese nivel el precio de la gasolina. Y sorprendentemente la gente aceptó, no digamos de buen grado, pero finalmente logró aceptar esta medida. Hubo en algunas movilizaciones. Sin embargo, aparentemente lo que ha ocurrido es que el gobierno no ha sido rápido en desplegar mecanismos de contención Ujú. para limitar, digamos, o para contener la afección de esta subida de precios, sobre todo a los sectores pobres, justamente los sectores que votaron por Rodrigo Paz, ¿no? Porque el precio del transporte subió al doble, el precio de los productos básicos en general tuvieron un proceso inflacionario, no muy alto, es cierto, no previsible como se suponía, pero subió. Y esto probablemente fue una especie de disgusto, especie de malestar que se estuvo manteniendo hasta hace un mes que, junto con otros discursos u otras estrategias, se juntaron para provocar Sí, el problema totalmente. en el que Además, actualmente con el estamos. agravante pues, de los picos ahorita de los últimos meses de los precios Además, de los hidrocarburos a nivel mundial, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría también incorporar para entrar en esta segunda ronda de preguntas, tu participación sobre, bueno, sobre este conflicto que se ve preocupante, tanto desde afuera, pero me imagino desde dentro de Bolivia te debe tener ahorita a buena parte de la ciudadanía, dadas las características de estos piquetes, pues en vilo, ¿no? Adelante, Manolo. Eh, Franz, una cuestión que estaba dándole vueltas cuando tú estabas, sobre todo en la primera parte al principio, haciendo la introducción del estado de cosas, es que, y haciendo la comparación además con el escenario que estamos viviendo ahora mismo, con las elecciones de los próximos días, tanto la elección peruana, pero sobre todo la elección de Colombia, ¿no? Donde la polarización es muy clara, ¿no? Digamos, muy clara y diferente, ¿no? En el caso peruano, la polarización todavía está articulada en torno a Fujimori y al legado de Fujimori de la década de los años 90. Y en el caso colombiano podemos decir que es una polarización más clásica, una polarización que la resumimos con la idea de derecha-izquierda, ¿no? De una extrema derecha que se articula con De la Espriella y otra, digamos, y el continuismo del proyecto del presidente Petro, ¿no? Sin embargo, en Bolivia siempre se había dicho que Paz era un candidato que buscaba una especie de centro, ¿no? Y que jugaba precisamente en un escenario a romper de alguna manera este tipo de polarizaciones que hemos vivido. Y sin embargo, al final parece que volvemos a caer en el terrible, ¿no? Drama de la polarización, ¿no? Que posiblemente tiene que ver mucho, y volvemos al viejo asunto de ese presidencialismo tan especial que tuvo Bolivia
en donde la Asamblea tenía un papel muy importante y que le hacía ser atípico, ¿no? De alguna manera, el presidencialismo boliviano siempre se decía eso, que estaba totalmente reducido por el papel que jugaba el Parlamento. Entonces, ¿cómo esto, cómo lo ves esto ahora? ¿Cómo es la polarización para alguien que no está habituado y que no conoce bien la política de Bolivia? ¿Cómo puedes explicar este tipo de polarización? Bueno, hay, como decía, dos clivajes a partir del cual se polariza el país. Uno de ellos es el territorial y en esta movilización, claramente los discursos de los dirigentes de los movimientos cívicos de Santa Cruz dicen que en Santa Cruz no existen huelgas, no existen bloqueos y evidentemente hay bloqueos, pero son, digamos, no son de la magnitud de Occidente porque ellos son trabajadores, ellos buscan la prosperidad. En cambio, los de Occidente buscan el atraso, buscan el bloqueo del desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, el razonamiento que se saque en esta polarización es de carácter territorial. Pero en todo caso, este clivaje no ha llegado al extremo de polarizar muy grandemente el país. En el pasado lo había hecho, pero no ahora. Entonces, yo más bien apostaría porque existe una polarización en torno al clivaje étnico, ¿no? Que ha generado unos discursos muy fuertes, ¿no? Desde el lado, digamos, de quienes no están en el bloqueo, los líderes políticos, sobre todo, ¿no? Tipifican a quienes están en el bloqueo de indígenas, de ignorantes y de salvajes. ¿Sí? Son vándalos además, ¿no? Y desde el sector de los indígenas dicen que son caras y que son extranjeros y que son oligarcas, ¿no? Que son una minoría extranjera, ¿no? Que quiere nuevamente apoderarse del país. Y ha surgido, digamos, más o menos ampliamente la idea de que Rodrigo Paz no habría nacido en Bolivia, sino habría nacido Sí, en que es España, gallego, él tiene ¿no? la ¿No? doble nacionalidad, sí. Sí, sí, y había nacido en España y por lo tanto que no podemos ser gobernados por un extranjero, ¿no? Entonces, claro, como tú decías, Manuel, evidentemente Rodrigo Paz, yo mismo aposté a que era un presidente de centro izquierda. Yo supuse eso, porque finalmente Rodrigo Paz tuvo la votación de esas zonas de De ese izquierda. segmento, y de ese segmento del electorado, Ese efectivamente. segmento del electorado, porque el otro electorado, el de derecha, votó por Tuto Quiroga, sobre todo anclados en Santa Cruz. Que es Sin embargo, además, de alguna manera sigue siendo la figura referencial todavía a día de hoy, ¿no? Con todo claro, el peso de ser expresidente, además. claro, Rodrigo Paz rápidamente, digamos desde el primer día, anula a su vicepresidente y da señales de derechización, es decir, empieza a querer acercarse a aquellos bastiones que no habían votado por él. O sea, hay, digamos, algunos datos ahí. Hay el dato de que lanzó un decreto para anular el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Claro, Esto fue claro. muy importante. Luego un decreto para sobre el tema sobre el tema de tierras, ¿no? Y entonces quizás eso también ha despertado la susceptibilidad de los sectores que hoy están movilizados de que digamos, el recorte de sus beneficios sociales y el recorte de lo que ellos consideran avances en sus derechos sociales iban a ser recortados paulatinamente. Entonces eso también ha dado, digamos, pie a esta Claro, claro, movilización, ¿no? y en ese sentido, evidentemente eso también marca un poco la forma como se entiende la confrontación, ¿no? Y todo esto ocurre además cuando del otro lado, el otro gran referente histórico, pues, que en este caso es Evo Morales, también tiene la particularidad de que es prófugo de la justicia, ¿no? Que tiene esa connotación ahora también que Es agrava prófugo de mucho la más justicia. las referencias, ¿no? Con ese segmento también del centro izquierda y la izquierda particularmente, ¿no? Pero bueno, para afrontar ya esta última fase, me gustaría también incorporar a Marisabel en esta última ronda de preguntas, pues, para aprovechar a Franz y su visión desde dentro de Bolivia, de esta Bolivia del 2026. Adelante. Bueno, justamente a mí me interesa saber, dado que mencionas el acercamiento del presidente hacia sectores de la derecha que originalmente no habían votado por él.
y viendo lo que ha ocurrido en Latinoamérica con gobiernos como los de Milei, Noboa, Kast, que en el caso de Kast es bien claro que habiéndose aliado, al menos desde el punto de vista ideológico, haber destacado su alineamiento ideológico con el gobierno de los Estados Unidos y observando cómo ha bajado sus niveles de aprobación en Chile, viendo, por ejemplo, hasta dónde ha llegado Noboa en su deseo de permanecer en buenos términos con el gobierno de Trump. Em, ¿De qué manera el presidente Zamora está manejando esa circunstancia desde el punto de vista geopolítico? Eso pudiera ser parte de sus cálculos en ese intento de, porque la verdad es que lo que queda claro aquí es que esto va más allá de un tema ideológico, aun cuando insistimos en enmarcarlo en en ese debate izquierda-derecha, esto va mucho más allá, ¿no? Pero pensando en cuáles son las consecuencias de lo que el presidente Zamora está tratando de lograr con ese acercamiento y cómo lo ves desde esa perspectiva, ¿no? Sí, bueno, Claro, Tomás. Bolivia ha sufrido un giro muy fuerte en el tema geopolítico, ¿no? A ver, algunos datos. Uno de los primeros, y me parece importante, es que ha reanudado relaciones con Israel, ¿no? Israel para, digamos, el gobierno del MAS era considerado un estado genocida, ¿no? Con el cual rompió relaciones, ¿no? E incluso los israelitas, si querían viajar a Bolivia, tenían que pedir un visado en Bolivia. A ese extremo se había llegado. Esto se ha cortado. Luego, evidentemente, geopolíticamente, Rodrigo Paz, ¿no? Se ha alineado con todos aquellos gobiernos de derecha de la región, llámese Javier Milei, Noboa y Katz. De hecho, Rodrigo Paz participó a una convocatoria realizada por Trump, que creo que se llamaba la convocatoria de las Américas, algo así, que no se reunieron oficialmente en la Casa Blanca, sino en una propiedad de Trump, donde Florida. no, algo así como que ratificaron que la lucha contra el narcotráfico estaba ahí, que también había una lucha contra el terrorismo, pero también un alejamiento geopolítico de países como China y de Rusia, ¿no? Entonces, claro, ha habido este viraje, ¿no? Aunque a veces contradictorio, porque una semana después que se reunió con Trump, no Paz se reunió con Lula da Silva. Por supuesto que tiene que hacerlo, dado los intereses comerciales que hay con este país limítrofe, ¿no? Pero si uno diría que también ha habido en el gobierno un giro político en lo interno, pero también en lo externo, ¿no? Y claramente este distanciamiento de Rusia y de China en especial también ha significado un poco vetar los intereses que estos dos países tenían sobre el litio boliviano. Hasta antes de la llegada de Paz, se había logrado, tanto con empresas rusas como con empresas chinas, ya precontratos que solo necesitaban la aprobación del Congreso para que estos dos países exploten el litio boliviano. Una vez que llega Rodrigo Paz a la presidencia, sencillamente da por cortados estos vínculos, no da lugar a estos contratos a la espera de una ley, la aprobación del Congreso, y esto sin duda que ha despertado todas las susceptibilidades de estos dos países. Claro. China, sobre Sí. todo, tiene unos grandes intereses en Bolivia, es uno de los países que ha prestado dinero, recursos a Y te Bolivia. interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.